Vaya, les traigo 10 ejercicios de diferente dificultad. Si ustedes quieren ver todavía más ejercicios, aparte de estos y de los que les mandé en la guía de ejercicios, pueden buscarlos en el libro de Física Universitaria, volumen 1. Sí, volumen 1 de C.R. Szymanski. Porque de ahí los saco todos y de ahí también saco parte de las clases. Y pues nada, si quieren más ejercicios, pues ahí los pueden buscar. Vaya, empecemos con el primer ejercicio que hice con los quiero aclarar algo. Ahí dice que ocupemos un dibujo a escala, o sea que lo hagamos de la manera gráfica, pero como les dije que no les iba a calificar eso, lo vamos a utilizar este ejercicio para hacerlo de manera analítica. Ya saben que lo pueden hacer de dos formas, uno es por trigonometría y el otro pues por componentes. Entonces dice, con los vectores A y B de la figura, nos piden obtener la magnitud y dirección de A más B y de A menos B. Lo voy a hacer de la manera por componentes debido a que, aunque solo sean dos, y con dos sí se puede utilizar un poco de trigonometría, pero si gustan para no confundirse, porque realmente no les voy a pedir en el examen que por una forma específica me lo vayan a calcular. Los podemos hacer por componentes cualquier ejercicio. Entonces, yo siento que aprenderse más los componentes que por formación, por trigonometría, es mucho más sencillo. Así que se lo puede hacer por componentes. Vaya, nos dice de A más B. Recuerden que aunque no vayamos a utilizar la manera gráfica, siempre tienen que hacer como su grafiquito. Así, no necesariamente escala, debido a que así van a saber más o menos en qué dirección tendría que estar la resultante o la suma. Aunque pues por componentes también se los da ahí en las componentes, les va a dar los signos y por los signos ustedes van a saber si está en el cuadrante 1, 2 o 3 o 4. Entonces, el literal A dice A más B. Entonces A va a 270 y luego B saldría desde el final de A. Por lo tanto, la resultante sería desde la cola de A hasta la punta de B. Ustedes le pueden poner cualquier letra a la resultante. La resultante, como dijimos que iba a ser por componentes, perdón. La resultante en X, ustedes saben que tienen que sumar tanto la componente en X de A como la componente X de B. Entonces sería AX más BX. Pero ¿qué pasa con AX? Es 0. ¿Por qué es 0? Porque A está sobre el eje Y, por lo tanto X es 0. ¿Y cuál es la componente en B? Como B está en el primer cuadrante, pues se mantienen los dos signos positivos. Y como el ángulo está, sería el ángulo complementario, o sea que está medido desde el eje Y, significa que no vamos a ocupar coseno, sino que vamos a ocupar seno. Como vale 15, sería 15 seno de 30. ¿Por qué voy a ocupar seno y no coseno? Es fácil. Si ustedes no se acuerdan de lo que les acabo de decir, lo pueden hacer mediante eso.
triángulo, un triángulo rectángulo. Entonces eso sería BX, eso sería BY, con este B, y el ángulo, como lo estamos viendo de aquí, ¿cómo voy a encontrar el cateto opuesto? Que sería BX, el cateto opuesto se encuentra por el seno del ángulo. Y eso es igual a 7.5 en I. Calculemos la componente en Y. Sería AX más, perdón, AY. AY más BY. ¿Qué pasa con la componente Y de A? Pues es la misma magnitud, pero de signo contrario, es decir, menos 8. ¿Por qué menos? Porque si ustedes ocupan el seno de 270 les da menos 1. O como pueden ver aquí, como están sobre el eje menos y, pues por eso se hace menos 8. Y la componente de B en Y, como está siempre en el primer cuadrante, sería positivo. 15 coseno de 30. Y eso nos da 12.99 en J. Entonces, como nos están pidiendo la magnitud y la dirección, me están pidiendo el ángulo y la magnitud de R es igual a la raíz cuadrada de la componente en X, o sea, 7.5 al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Sería 12.99. Y eso nos da 15 metros aproximados. Si me he confundido me dicen porque pues, lo hice a la carrera el día de ahora, entonces no estoy segura de mis cálculos. Y θ, como queremos la dirección va tanto como también tenemos que ver parte también del sentido, aunque no me dicen magnitud, dirección y sentido, pero cuando me dicen dirección se recuerdan que teníamos dos formas, una era con cartesiana y otra era con otra cosa. Con los puntos cardinales. Ajá, el otro era con los puntos cardinales, vaya. Con cartesiana teníamos que poner el ángulo y poner en qué cuadrante quedaba. Y pues con los puntos cardinales pues tenemos que poner al noroeste y así, al sur del oeste, o como ustedes quieran, al oeste del sur, dependiendo de dónde le vamos a calcular. Yo les aconsejo que para no estar escribiendo eso, porque se pueden equivocar, es calculen el ángulo de corrida, perdón, de barrida. Es decir, que cualquier ángulo que empieza en sentido antihorario desde el eje X. ¿Cómo van a hacer eso? Pues ustedes solo van a calcular la tangente dependiendo, la tangente inversa, perdón, que es la que voy a calcular ahorita, la tangente inversa de Y sobre, de la componente Y sobre la componente X. Eso le va a dar siempre un ángulo menor a 90. ¿Por qué? Porque ustedes van a utilizar las dos componentes en positivo. ¿Por qué no van a utilizarlo en negativo? Porque la tangente les puede dar dos valores. Entonces yo siempre les aconsejo tomar siempre los valores positivos. ¿Por qué? Porque significa que les daría, por ejemplo en este dibujito les va a dar este ángulo, este o este ángulo, o sea, pero aquí voy a hacer otro o este ángulo, o sea, siempre va a ser desde el eje X.
Pero, ¿cómo van a calcular el ángulo de barrida? Como ven, las respuestas aquí me dan ambas componentes positivas. Significa que queda en el cuadrante número 1. ¿Y qué va a pasar con el ángulo que saque con la tangente inversa? Pues sería el ángulo de corrida. Pero ¿qué pasa si está en el cuadrante 2? En el cuadrante 2 me va a dar, como me va a dar ese ángulo, y el de corrida, barrida. No se me queda la palabra. Y el de barrida sería este. Ustedes solo tienen que hacer 180 menos el ángulo que les dé. Y en el tercero, pues sería 180 más el ángulo que les dé. Y si es en el cuarto, sería 360 menos el ángulo que les dé. O sea, en este cuadrante va a ser teta, en este sería 180 menos teta, en este sería 180 más teta, y en este sería 360 menos teta. Y así, pues, se curan en poner que está en el primero, segundo, tercer cuadrante, y pues indicar también si está desde el eje X o Y, si está en sentido horario o está en sentido antihorario, y pues si está al noroeste o está al sur o está, y así. O sea, ahí es seguro que no se equivocan. Entonces, continuando, sería la tangente inversa de la componente X sobre la componente Y, los dos en positivo. En este caso no habría problemas, las dos le da positivo. Me da un ángulo de 60. Vaya, ahí ya estaría literal A. Para el literal B, se recuerdan que yo les dije que la resta realmente no existe, sino que es la suma de un vector negativo. O sea que es antiparalelo. Entonces, a diferencia de las si lo hago por el método de trigonometría, por el método de componentes, lo único que me va a tocar hacer es pues ponerle un menos antes. Entonces, A menos B. Me queda. Perdón, voy a hacer el dibujito. A se mantiene y B, como va para acá, un antiparalelo pues sería ir para acá. Entonces, ¿dónde está ese ángulo de 30? Ese ángulo de 30 está acá. Entonces, lo único que me falta encontrar es ese resultante. Bueno, ahí no coinciden, pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, ¿qué significa? El ángulo, aquí no les fijo dónde está el ángulo. El ángulo me va a dar este. Entonces, si es ese ángulo, pues sería en el tercer cuadrante. Entonces, al final yo le voy a tener que sumar 180 al ángulo que me dé con la tangente inversa para encontrar el ángulo de barrida. Entonces, Rx es igual a AX menos CX. Sería AX, pues siempre sería 0, y BX sería menos 15 seno de 30. Es igual a menos 7.5 en I. Con la RY sería AY menos BY. Sería menos 8 menos 15 coseno de 30. Y eso me da 22.29. Entonces, la componente en R, perdón, la magnitud de R es igual a 7.5 al cuadrado más 22.29 al cuadrado. Y eso es
equivoqué, esto es 20. 20.90 y es menos 20.99. De hecho, les estoy poniendo la respuesta de la magnitud. Este era negativo, este también. 20.99. Y eso es 22.29 metros. Entonces, el ángulo es la tangente inversa de 20.99, los dos en positivo, 7.5, y eso me da un ángulo de 71.4. Por lo tanto, el ángulo para calcular la dirección sería 180 más 71.4. Y eso es 251.4. Entonces sería la dirección, esta sería la magnitud, la dirección y la magnitud. Se vea todo sencillo, facilísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren copiar? Sí, estamos copiando. Y yo solamente se me olvidó un poquito con respecto a por qué AX es 0, dijo. No, no recuerdo bien qué fue lo que dijo, se me escapó. Es que AX pues es la magnitud de A, que sería 8, por el seno de 270. El seno de 270 es 0, entonces 8 por 0 pues, es 0. O si lo quieren ver de otra forma, lo que caiga justo encima sobre el eje Y, las componentes en X van a ser 0. Y si caen justo encima del eje X, las componentes en Y serían 0. Ok, gracias. Ok. Pues me avisan para pasar. Tengo una pregunta para sacar el ángulo, porque dentro del paréntesis cambia el signo de las cantidades. Para sacar el ángulo. Porque si yo quito los signos, la tangente inversa me daría siempre un ángulo medido desde el eje X, no importa si es antihorario u horario. ¿Y qué pasa con ese si me da así? Lo único que tengo que hacer es a 180 restar el ángulo, o sea, esto que ven aquí, esto que les puse aquí. O pues en este caso sería teta, si cae en el primero. ¿Qué pasa si ponen los signos? Si ponen los signos, lo único que les va a dar es que ese ángulo sería el de corrida, pero de un vector que esté en el segundo cuadrante. Entonces, ahí se pueden confundir. ¿Por qué? Porque les va a dar un ángulo y ustedes van a decir, ese ángulo es de corrida, porque les va a dar mayor de 90. Un ejemplo, porque no siempre. Pero ¿qué pasa cuando les da un ángulo mayor de 90? Ese ángulo siempre va a caer en el segundo cuadrante. Entonces, imagínense que les caiga en el cuarto cuadrante. Pero, por alguna extraña razón, con el negativo, va a decir que cae en el segundo cuadrante. Entonces ahí sí tienen que tener un poco más de cuidado porque tendrían que sumarle 180 a ese ángulo para que les dé ya de un solo la dirección y el sentido. Por eso yo mejor les aconsejo dejarlos positivos y así lo único que tienen que hacer pues es sumar o restar los 180 o los 360. Pero ahí sí es cuestión gusto de cada uno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este caso, si yo les ponía los dos negativos en la tangente inversa del segundo, del literal B,
siempre me iba a dar 71.4. ¿Por qué? Porque al final menos entre menos va más. Pero creo que en el siguiente ejercicio, no, los dos son negativos. Vaya, pero por ejemplo, imagínense, voy a hacer con otro color para no confundirlos. Imagínense que el primero nos haya dado uno negativo y otro positivo. Entonces, ¿cuál pongo negativo? Vaya, Rx voy a poner negativo, entonces significa que me va a dar un ángulo, un vector acá. Este vector es menos 7.5 en Y y 12.99 en J. ¿Qué pasa si yo calculo la tangente inversa de un número negativo? La tangente inversa de menos 12.99, perdón, entre menos 7.5 me da un ángulo de menos 59.999, entonces es menos 60. ¿Qué significa que me dé un ángulo de menos 60? Como es un ángulo de menos 60, me da significa que es sentido horario. ¿Y qué pasa con ese menos 60? Pues ese menos 60 no van a saber si es de acá o es de acá. Si dice que es menos, sería ¿por qué? Porque este ángulo se mide en sentido horario y pues en sentido antihorario. Entonces, menos 60 significa que sería 180 menos 60. Pero ahí es donde ocurre la confusión, porque me van a decir, ¿por qué, Inge? Si eso es como que yo mida 180 menos z y menos z es menos 60, entonces sería 180 más 60. Pero no, ¿por qué? Porque ese signo, perdón, ese vector, ese ángulo, ajá, como está medido en sentido horario, pues es lo único que me indica el signo, pero al final sí les tengo que restar el valor absoluto de θ. Por eso yo les digo que es mejor para que no se confundan, así como con los signos, digamos en este caso porque lo he dibujado, pero en un momento ustedes no lo han dibujado y solo se van con el signo y le ponen 180 menos 60, pues ya no les daría un ángulo, un vector, perdón, que está en el segundo cuadrante, sino que en el tercero. Y pues ahí me cambiaría toda la respuesta y estaría mala. Ok. Yo por eso, o sea, en lo personal, pues, yo prefiero tenerlo todo en positivo, pero pues si ustedes prefieren mejor ponerle con todo y signo, porque cuando ocupan el producto punto o el producto o el producto cruz para encontrar un ángulo, ahí sí tienen que dejarlo con el signo, porque ahí sí les va a dar el ángulo. Entonces ahí sí necesitan como el ángulo, perdón, el signo en las componentes. Pero en la tangente sí les aconsejo que mejor ocupen todo positivo, pero pues allá ustedes, lo que ustedes prefieran. ¿Ya puedo pasar? Sí. Okay. Vaya, siempre con vamos a ocupar la misma imagen. Si se obtenga la magnitud y dirección del vector R, que sería la sumatoria de A, B y C, y bueno, ahí pueden ignorar esto que dice en el diagrama. Y luego dice el literal B, que encontremos la magnitud y dirección del vector S, sabiendo que S es igual a C menos A menos B. Entonces, el literal A, pues es R, que es A más B más C.
es A más B más C. Vamos a hacer más o menos el dibujito y me queda A B más C. Es algo deforme porque C es más pequeño que B, pero bueno. Aquí están los 30. Aunque no se nota, pero ahí están los 30 grados y aquí están los 25. Entonces me están pidiendo R, que sería desde la cola de A hasta la punta de C. O sea, SR, SR. Y vamos a calcular ese teta. A este punto no sé realmente si así me va a quedar R. Lo voy a saber cuando encuentre los signos de las componentes en X y en Y. Entonces, Rx sería AX más BX más CX. AX, al igual que el ejercicio anterior, es 0 porque está sobre el eje Y. Entonces Rx me queda, como B está en el primer cuadrante, voy a mantener el signo, sería 15, y como el ángulo está medido desde el eje Y, pues cambian los valores de la función trigonométrica, que en este caso sería seno de 30, y C está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, los dos signos, aunque sea suma, los dos signos son negativos. Entonces sería más, menos. Sería 12. Como lo estoy midiendo desde el eje X, pues voy a tener que ocupar las que ocupan por default, que sería coseno. Coseno de 25. Vaya, recuerden que este seno, aunque a veces diga cuando les puse las diapositivas de la clase de la unidad 1, de esta parte de las componentes, yo sé que ahí decía que todo iba a ser en seno o todo iba a ser en coseno, pero eso es dependiendo de dónde está el ángulo. Esto es porque está a partir del eje Y esto es porque está a partir del eje X. Voy a poner ejemplo, puede que confunda. Por eso es que voy a mezclar seno y coseno. Y eso me da menos 3.38. Ahora veamos con RY. RY es AY más BY más CY. ¿Qué sería? AY, como va para abajo, sería negativo, menos 8, más BY siempre está, perdón, B está en el primer cuadrante, entonces es positivo, sería 15, coseno de 30. PY pues está en el tercer cuadrante, entonces es negativo, más menos 12 seno de 25. Y eso me da menos 0.08 en J, en Y. Vaya, si ven las componentes tanto en X como en Y no están negativas, entonces significa que sí hice bien el dibujito. Claro que lo hice bien porque ya lo había hecho, ¿verdad? Al principio no había quedado así. Bueno, entonces me piden la magnitud. Entonces, magnitud de R pues es menos 3.38 al cuadrado más menos 0.08 al cuadrado. La magnitud sería de 3.38. Me voy a decir, ¿y por qué? O sea, realmente me da un poquito más, pero es como estamos trabajando con dos unidades, con dos decimales, ya.
Y me están pidiendo el ángulo, o sea, la tangente inversa de la componente en Y, que es 0.08 entre la componente en X, 3.38. Y eso me da un ángulo de 1.36. ¿Qué va a pasar con ese 1.36? Como quiero el ángulo de barrida y está en esa posición, que sería en el tercer cuadrante, o sea, uy, me pasó. O sea, vamos a ocupar el 180 más el ángulo que nos dan. Sería 180 más 1.36. Nos da de 181.36 grados. Y el literal B nos piden S, sabiendo que es C menos A menos B. Entonces, voy a dibujarlo primero. Dice que es C, o sea, C va para acá. Luego dice que le restamos A va para abajo. Entonces, lo voy a dibujar antiparalelo, sería para arriba. Este es C, esto es A. Y nos están pidiendo, voy a borrar esta. Y luego nos dice que es menos B. B va hacia acá, pero el antiparalelo iría hacia aquí abajo. Entonces, me están pidiendo S. El ángulo estaría aquí. Y pues, vamos a ver si es cierto. S en X sería CX menos AX menos PX. CX, como está en el tercer cuadrante, pues es negativo. Sería menos 12 por el coseno de 25. AX, pues como sigue manteniéndose en el eje Y, pues no existe. Y PX sería menos por el menos de la fórmula, o sea, este menos. Y pues B ahora cabe en el tercer cuadrante. Ese tercer cuadrante es este signo menos que ustedes ven acá. ¿Por qué no lo pongo? Porque cae en el tercer cuadrante, voy a poner otro menos. ¿Por qué no lo hago? Porque cuando yo puse este signo acá e hice un antiparalelo, ya puse el menos en esta fórmula. Entonces yo aquí tengo que mantener como si estuviera viendo ese vector, o sea, el original. Entonces sería menos 15 seno de 30. Y eso nos da menos 18.38. Y SY sería CY menos AY menos BY. CY está en el cuarto cuadrante, perdón, el tercero, sería 12 seno de 25. Menos AY. AY es este, sería menos 8. Menos BY. BY está en el primer cuadrante, sería 15 coseno de 30. Y eso nos da menos 10.06. Y esto es J. Entonces la magnitud de S sería la raíz cuadrada de menos 18.38 al cuadrado más menos 10.06 al cuadrado. Y eso nos da
20.95 metros. Solo me falta calcular el ángulo, sería la tangente inversa de 10.06 sobre 18.38. Eso me da un ángulo de 28.69. Como cae en el tercer cuadrante porque ambos son negativos, significa que el ángulo sería 180 más 28.69. Perdón por cambiar mi tipografía con los números, pero me está costando escribir. Sería 208.69 grados. Esta es la dirección, la magnitud, la magnitud y la dirección. Pues se hace de la misma forma que si hizo el primero, solo que aquí pues cuando sí hay que tener cuidado que cuando tenemos negativos, el negativo pues ya lo trae la fórmula y estos valores, bueno, los signos de lo que está después del negativo de la fórmula, tenemos que ver bien en qué parte queda el vector como el original, no sé si poderlo llamar así, pero el vector que les dan desde un principio, que son los que no tienen el negativo. ¿Alguna pregunta? ¿Están copiando? No. Paso al siguiente. Sí. Okay. Vaya. El Por el siguiente chat nos están dice preguntando algo, pregunta. ingeniera. Espérame que no tengo el teléfono. Ahorita veo. O por el chat de aquí. El chat de Meet. A ver. Sí, dime, Alison. ¿Cuál es la pregunta? Vaya, para eso de cuando se ocupa seno o coseno, pues yo les aconsejo mejor no tanto tomarlo de, bueno, se acuerdan que ya ni me acuerdo en qué parte de la diapositiva, pero yo les había puesto como cuando es el ángulo que nos dan, cuando es el ángulo complementario, que sería 90 menos el ángulo que nos dan, y cuando nos dan el de corrida, barrida. Perdón, no sé, que tengo ganas de correr o algo, pero bueno. Entonces ahí les decía que cuando nos dan el ángulo que nos dan, pues sería coseno y seno. Cuando nos dan el complementario sería seno, coseno, y cuando nos dan el de barrida, pues ahí sí no va a cambiar, siempre va a ser coseno y seno. Yo les aconsejo que en vez de aprenderse eso, mejor recuerden un poco trigonometría, lo que vieron en Mate 1, que pues ustedes lo que van a hacer es van a hacer un triángulo rectángulo. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, en D lo voy a hacer. En D me están dando el ángulo de 53, pero ¿cómo sé que voy a ocupar seno o coseno? Pues yo voy a terminar de hacer mi triangulito, ojo, encerrando el ángulo que nos están dando, que en este caso sería 53. Si yo cierro y hago el triángulo rectángulo,
Lo único que tengo que saber es cómo voy a encontrar este cateto, que sería dx, y este otro que sería dy. Entonces, para este caso, como dx es el cateto opuesto, ustedes saben que seno es opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa pues es d. Entonces, dx, perdón, el seno de 53 sería dx sobre la hipotenusa, que en este caso es la magnitud, sería d. Entonces, dx sería de seno de 53. Si yo quiero dy, como es el cateto adyacente, el coseno del ángulo, perdón, el coseno de 53 es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sería coseno de 53 de y sobre d. Sería dy es igual a d coseno de 53. Vaya, si lo quieren ver, el vector c, cierran para hacer un triángulo rectángulo y encierran el ángulo que les están dando. En este caso, para encerrar el ángulo, yo tengo que cerrarlo de esa forma. Entonces, esto pues es de x y esto es de y. Perdón, esto es c. De x y esto es cy. Y la hipotenusa en este caso sería la magnitud c. Entonces, para encontrar cx, como es el cateto adyacente, vamos a utilizar coseno. Coseno de 25 es igual a dx sobre dy. Perdón, y dale con la d. Y no quiere borrar. Cx sobre la hipotenusa, que es c. Entonces, cx es igual a c coseno de 25. Y si yo quiero encontrar cy, que sería el cateto opuesto, ocuparíamos el seno. Lo voy a hacer aquí arriba. Seno de 25 sería cy sobre la hipotenusa, que es c. Entonces, cy sería igual a c seno de 25. Ahora sí, Alison, o todavía no. O sea, ustedes siempre lo que tienen que hacer es encerrar el ángulo en un triángulo rectángulo. Vaya, entonces hoy sí ya puedo pasar al siguiente ejercicio. Dice, el vector A tiene una dirección de 34 grados en sentido horario a partir del eje menos y. La componente x del vector A es menos 16 metros. ¿Cuál es la componente y del vector A y cuál es la magnitud del vector A? Entonces, primero vamos a dibujar dónde se encuentra ese vector. Nos está diciendo que tiene un ángulo de 34 a partir del eje y negativo. O sea, lo voy a tomar desde este. Pero nos está diciendo que es en sentido horario. Entonces, el sentido horario, pues, es así. Por lo tanto, es el ángulo que nos están dando. Y por lo menos si cumple la parte donde dice que AX es negativa. O sea, ahí dice menos 16. Por lo tanto, como está en el cuarto cuadrante, tiene que ser, dale con el cuarto. Como está en el tercer cuadrante, tiene que ser negativo. Vaya. Aunque ahí te dice que primero encuentre la componente en Y,
yo no puedo encontrar la componente en Y si no encuentro la magnitud primero. Entonces, ahí depende de ¿cómo les explico? O sea, no siempre van a tener que ir en ese orden. O sea, primero el literal A y después el literal B. Hay unos ejercicios que primero hay que hacer como el literal H para poder encontrar el literal A. Entonces, ustedes en la hora, si tienen que hacer el examen y tienen un ejercicio así que primero hay que hacerlo en común desorden, pues les aconsejo, ¿verdad?, que tienen que poner bien grande cuál es literal A, cuál es literal B, para poder encontrar la respuesta. Y este, pues, en uno de esos casos. Primero vamos a encontrar la magnitud de A. ¿Cómo voy a encontrar la magnitud de A? Nos están dando el vector A que desconozco, nos están dando el ángulo, pero nos están dando la componente AX, que es, la voy a poner en valor absoluto, sería de 16 metros. Entonces, como les expliqué hace ratito, yo aquí ya tengo encerrado mi ángulo. Entonces vamos a ver qué función trigonométrica voy a utilizar. Como en este caso AX es el cateto opuesto, voy a utilizar seno. Entonces, este valor absoluto va a ser igual a la magnitud de A por el seno del ángulo que notamos. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar la magnitud de A. Recuerden, doble raya es magnitud, una raya es valor absoluto. La magnitud de A sería el valor absoluto de la componente en X sobre el seno del ángulo. Sería 16 sobre el seno de 34. Y eso nos da 8.95 metros. Siento que lo multipliqué en vez de dividirlo. 16 entre el seno de 34. Sí, es 28. Menos 28. Recuerden que ahí sí es menos, les dan menos 28 porque están ocupando a X con todo y signo. Recuerden que las magnitudes no pueden ser negativas y por eso me di cuenta de mi error, porque no pueden ser menores que las componentes, porque recuerden que como es una hipotenusa, la hipotenusa jamás va a ser menor a los catetos. Entonces no me podía haber dado 8 como le estaba poniendo, porque pues 8 es menor que 16, claramente. Era incoherente esa respuesta. Bueno, ese sería el literal B. Aquí, metros. Recuerden que tienen que poner las unidades. En todo caso que no se las den, pues no tienen unidades, pero si se las dan, pues nos están dando metros, entonces por lo tanto tienen que ser metros. Y el literal A, que es la componente en Y, como está en el tercer cuadrante, va a ser negativa, entonces le voy a anteponer un signo negativo. Sería la magnitud, sería 28.61 metros. Y como lo que quiero es el cateto adyacente, voy a utilizar coseno. Voy a quitar el metro de ahí. Coseno de 34. Y eso sería 23.72 metros menos. Y ese sería el literal A. Este ejercicio estaba bien sencillo, pero pues habría que por lo menos saber identificar a dónde está el ángulo para ver si la componente en Y también me va a dar negativa o me va a dar positiva.
¿Preguntas? ¿Puedo pasar al siguiente? ¿Están copiando? ¿Puedo pasar? Sí, Ok. Vaya. El siguiente ejercicio dice, escriba cada uno de los vectores de la figura 1.43, que es esa que está ahí, en términos de los vectores unitarios y j. Utiliza vectores unitarios para expresar el vector c, donde c es igual a 3a menos 4b, y determina la magnitud y dirección de c. Vaya. Cuando dice que lo trabajemos en términos de vectores unitarios y j, no significa que tienen que calcular el vector unitario de a y b. Lo que nos está diciendo es que lo trabajemos en componentes, porque no es lo mismo trabajar en términos de vectores unitarios y j y trabajar con vectores unitarios de a y b. Porque para empezar, en C nos está diciendo que es 3A más 4B. Si nos estuvieran diciendo que vamos a trabajar en vectores unitarios, o sea, el vector unitario de A y el vector unitario de B, el C tendría que ser igual a 3 mu sub A menos 4 mu sub B. Eso significa que son el vector unitario de A y el vector unitario de B. Y que trabajemos en términos de vectores unitarios significa que trabajemos en componentes. Así que ya saben, si les sale una preguntita así en el parcial, pues ya saben que significa que hay que trabajar en componentes. Otra forma más elegante de decir que trabajemos en componentes. Entonces, el literal A nos está pidiendo pasar el vector A y el vector B a componentes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues siempre vamos a cerrar y hacer nuestro triángulo rectángulo. Entonces, A está en el primer cuadrante, por lo tanto ambos son positivos. Sería igual a X más a Y. Aquí me falta a X en y a Y en J. Entonces, A es igual a X, en este caso es coseno por ser el cateto adyacente. Sería 3.6 coseno de 70 en I más 3.6 sería cateto opuesto, sería seno de 70J. Por lo tanto, el vector A, aquí me faltó, el vector A sería 1.23 en I más 3.38 en J. Luego tengo que calcular B. Siempre. En este caso, B está en el tercer cuadrante, por lo tanto, ambos son negativos. Entonces sería menos Bx en Y menos By en J. Estoy poniéndole los signos, eso parece un punto, pero estoy poniéndole los signos porque yo estoy trabajando con el ángulo que nos dan. Si estuvieran con el ángulo de corrida, barrida,
en serio les voy a regalar aunque sea punto 1 cada vez que me confunda entre ángulo de corrida y ángulo de barrida. Pero a partir de ahora, punto 0.1 en el examen, si vuelvo a decir ángulo de corrida. Vaya, entonces, si estuviera trabajando con el ángulo de barrida, yo tengo que mantener los ángulos, los signos positivos. ¿Por qué? Porque el mismo seno o coseno del ángulo de barrida nos va a dar el signo. Entonces sería menos, ¿sí? Haciendo nuestro triangulito, la componente en X es el cateto adyacente, sería coseno. Menos 2.4 coseno de 30 menos 2.4 seno de 30. Me comí la I. Entonces, B sería igual a menos 2.08 en I y menos 1.2 en J. Ahí está literal A, que lo único que tenemos que hacer es pasar los vectores en componentes. Ahora, el literal el literal B dice que utilicemos los vectores unitarios, o sea, que siempre trabajemos en componentes para expresar el vector C. Y nos dan cuánto es igual a C. El literal B nos está diciendo que C es igual a 3A menos 4B. Y como ya lo tenemos en vectores, lo único que vamos a hacer, en componentes, lo único que vamos a hacer es sustituirlo. Entonces, me quedaría C es igual a 3 por A. A era 1.23 en I más 3.38 en J. Menos 4 por B, que es menos 2.08 en I menos 1.2 en J. Entonces lo único que nos queda pues es trabajar, hacer un poco de matemáticas, o sea, distribuir ese 3 y ese menos 4 y después solo sumar. Acuérdense que no podemos sumar componentes I más J, sino que me van a quedar algo en I y algo en J. Entonces eso es igual a 3.69 I más 10.14 en J, menos por menos me da más 8.32 en I y menos y menos da más 4.8 en J. Entonces C es igual, si sumamos la I con I, que sería 3.69 más 8.32, nos da 12.01 en I y 10.14 más 4.8 nos da más 14.94 en J. Y ahí tenemos nuestro vector C en vectores unitarios, está en componentes. Y el literal C nos pregunta la magnitud y la dirección de C. Como ambos son positivos, tanto I como J, está en el primer cuadrante. Entonces lo único que, para la dirección, lo único que vamos a calcular es la tangente inversa. Y eso nos va a dar el ángulo ya de arriba. Entonces, la componente en C, la magnitud en C es 12.01 al cuadrado más 14.94 al cuadrado. La raíz de todo eso me da 19.17 metros. Y el ángulo, que es la tangente inversa de Y, que sería 14.94 entre X, 12.01, me da un ángulo de 51.2. ¿Alguna pregunta? Inge, Dime. yo no entendí muy bien lo de vectores unitarios, la explicación que dio. Vaya. Si ustedes les preguntan
encuentra el vector unitario de A y B, pues hay que calcular el vector unitario. ¿Se acuerdan que el vector unitario es el que la magnitud es la unidad? Entonces lo único que tienen que hacer es pues, ocupar la fórmula de vector unitario, que es las componentes del vector entre la magnitud. Y ahí nos va a dar el vector unitario de cada uno. Pero aquí dice que trabajemos en términos de vectores unitarios I y J. Eso significa, o sea, eso, justo eso de trabajar en términos, bueno, acá, en términos de vectores unitarios significa trabajar en componentes. ¿Qué es lo que trabajamos en los, ya ni sé cuántos ejercicios hicimos ya, en los 3 ejercicios anteriores? Bueno, en los 2 primeros, en el tercero no lo utilizamos. Eso significa, pero si ustedes les hubiera pedido aquí en el C, en vez de eso les hubiera dicho C es igual a 3 veces mu sub A menos 4 mu sub B. Recuerden que el mu significa vector unitario. Entonces ahí sí tendrían que haber hecho el A y el B vectores unitarios. O sea, el vector unitario de A y el vector unitario de B. O sea, son dos cosas diferentes. Uno es encontrar los vectores unitarios y otro es trabajar en términos de vectores unitarios. Y lo puedo trabajar por ángulo de barrida también. Sí, lo único que tendrían que hacer es, bueno, el de 70 ya está el ángulo de barrida. Lo único que tendrían que calcular es este, que sería 180 más 30, serían 200. Y siempre, Y pero no, si el otro la está en diferencia, barrida, no sería seno y coseno. Seno en X y coseno en Y. no, en el ángulo de barrida siempre es coseno en X y seno en Y. Y a menos de que en vez del 70, por ejemplo, hubieran trabajado este Con ángulo, 30, con ahí 20. donde, ajá, perdón, con 20, ajá, ahí se hubiera cambiado y hubiera sido seno de 20 para la X y coseno de 20 para la Y. Okay. Póngala a cargar. Y sí, ya ahorita la puse a cargar. Ahí lo único que, que les cambiaba si utilizaban el ángulo de barrida era que el B ya no tenían que haber puesto los signos, o sea, siempre hubiera sido positivo. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen el coseno de 210, les daría menos, y si hacen el seno de 210, también les da menos. Entonces, el ángulo de barrida, la única diferencia es que pues tienen que, ya no tienen que poner signos porque el mismo se los da. ¿Otra pregunta? ¿Puedo pasar? Su silencio me tranquiliza y sumiré que puedo pasar. Sí, pase. Dice, calcule el ángulo entre estos pares de vectores. O sea, nos dan 3 pares, hay que calcular el ángulo entre A y B para cada par. Entonces, ¿cómo voy a calcular el ángulo? ¿Alguien se recuerda? ¿Nadie? Bueno, vamos a ocupar el producto punto. ¿Por qué vamos a ocupar el producto punto y no el producto cruz? Porque el producto punto nos da justo el ángulo que hay entre los vectores. Entonces, ¿cuál es la fórmula del producto punto? El producto punto, bueno, una de las formas de encontrarlo es teniendo la magnitud de A
por la magnitud de B por el coseno del ángulo que lo separa. El producto punto, si se acuerdan, pues es un producto escalar, y el producto punto de A punto B también se puede encontrar como AX por BX más AY por BY, en el caso de ser solo en plano, o sea, tener dos componentes. Entonces, así vamos a encontrar cada uno de los ángulos con esta fórmula, y pues vamos a sustituir el producto punto con esta otra fórmula. Entonces, para el literal A, despejando, me queda el ángulo es igual al coseno inverso de AX BX más AY por BY sobre la magnitud, la magnitud de A por la magnitud de B. Entonces, coseno inverso de AX por BX. AX es menos 2 por 2 más AY por BY sería 6 por menos 3 sobre la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 6 al cuadrado por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por más menos 3 al cuadrado. Ese es un menos, aunque no parezca. Entonces, si hacemos esas operaciones, me queda el coseno inverso de menos 22 sobre 22.8. Porque esta vez sí voy a dejar el signo. Porque si yo dejo el signo, perdón, si quito el signo, me van a dar ángulos menores que 90. Y pues entre vectores puede haber hasta un máximo de 180. O sea, ¿se recuerdan que en cada diapositiva les decía que los ángulos pueden ser de 0 a 180? Pues entonces, si yo quito ese signo, a diferencia de la tangente, pues ahí sí voy a tener un problema. Entonces, eso me da 164.78. Y ese sería el ángulo que hay entre A y B del literal A. Lo mismo voy a hacer para cada uno de los literales. Me queda coseno inverso de, en este caso sería 3 por 10 más 5 por 6 entre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado por la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 6 al cuadrado. Coseno inverso de 60 sobre 68. Y eso me da un ángulo de 28.07. Y el literal C, coseno inverso de menos 4 por 7 más 2 por 14 sobre la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 14 al cuadrado. Y eso nos da coseno inverso de 0. Y el coseno inverso de 0 pues es 90. O sea que en el literal C, A y B son perpendiculares.
¿Alguna pregunta? No. Solo termina de Vaya, copiar. ok. Siempre el mismo ejercicio. Lo pudieron haber hecho también con el producto cruz. Con la única diferencia es que el producto cruz se trabaja con 3 componentes, I, J y K. Entonces, como estos vectores solo tienen 2 componentes, pues la K es 0. Pero pues se les hace un poco más complicado trabajar, bueno, por lo menos encontrar el ángulo de 2 vectores que solo tienen 2 componentes. Se trabaja más fácil con el producto punto que con el producto cruz. Porque de hecho creo que el último ejercicio que les puse también nos pide el ángulo, pero son vectores de 3 componentes. Lo podríamos calcular con el producto punto. Perdón, con el producto cruz. Él se queda coseno menos 1 igual a 90. Coseno inverso de 0, porque arriba se hace menos 14 más, perdón, menos 28 más 28, pues es 0. Y abajo siempre nos va a dar un valor diferente de 0. Entonces 0 entre cualquier número, 0, coseno inverso de 0, pues es 90. ¿Alguna otra pregunta o puedo pasar? Les traje muchos ejercicios porque se me quedan 20 minutos y no lo voy a terminar. ¿O estaban copiando todavía? No. No, ya no. Yo no. Hoy sí ya puedo pasar. Sí, Ok. Y creo que solo para este no va a alcanzar, pero bueno. Vamos a ver. Dice, bueno, nos explica qué es equilibrio, cosa que hoy ya lo saben porque ustedes ya vieron la parte de las leyes de Newton. Entonces dice que la viga de la figura, bueno, la figura ilustra una viga que pesa 124 newtons y que está apoyada en equilibrio por un tirón o por una tensión de 100 newtons y una fuerza que ejerce el piso sobre la viga, una fuerza F, no dice. La tercera fuerza pues es el peso. Ustedes ya saben que actúa verticalmente hacia abajo. Utilice componentes de vectores para encontrar la magnitud y dirección de F. Esto es un poco más sencillo a diferencia del primer ejercicio que les hice así. No sé si se recuerdan que les hice uno también de equilibrio, que les decía que la sumatoria pues iba a ser igual a 0. Entonces hoy, como ustedes ya conocen más o menos este tema, pues es un poco más sencillo hacerlo desde esta perspectiva. Nos está diciendo que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. ¿Por qué? Porque esa viga no se está moviendo, o sea, ahí ha quedado fija. Claro, siempre ejerciendo la tensión y pues la fuerza F, que es la que nos piden encontrar. Entonces,
¿Se acuerdan que, no sé si fue la última clase o la anterior, que no creo que fue la última, que yo les dije que podían poner su diagrama inclinado? No necesariamente lo vamos a trabajar así. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, justo en este caso, yo no puedo trabajar con el plano así como original, o sea, X horizontal y Y vertical. ¿Por qué? Porque la tensión está medida, o sea, el ángulo de la tensión está medido desde la viga, y la viga de por sí también está inclinada. Entonces, lo que nos queda es trabajar el, el diagrama inclinado. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es poner la tensión, perdón, el peso que va hacia abajo. Entonces, vamos a dibujar nuestras fuerzas. Vaya. Ahorita ya lo puse recto, pero pues siempre vamos a trabajar con inclinado. Entonces, aquí hay una tirón, no sé por qué le llaman tirón, pero bueno, aquí hay un tirón que está a 30. Le vamos a poner T. Y pues aquí hay una fuerza, que es la que desconozco, es la que tengo que calcular. Y el peso, a esta vez no lo voy a poner sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque si ven en el dibujito donde justo aparece la viga, pues está como desplazado. Entonces nos queda acá, que sería el peso. ¿A dónde están esos 40 grados? Esos 40 grados están acá. Bueno, lo voy a dibujar de nuevo. Aquí está la viga, suponiendo que está recta. Esos 40 grados están acá. Y si ven la bueno, sí se entiende, más o menos. Más o menos sí, ¿verdad? Vaya, entonces, ¿qué ángulo voy a ponerle a ese peso? ¿O a dónde van a estar esos 40 grados? Esos 40 grados están acá. Es decir, y si el peso está acá, ¿cuánto es de acá a acá? Son 60. Entonces, si ven, esta es la viga, que es nuestro nuevo eje X. Entonces, de la viga al peso hay 60 grados. Entonces, ahí se ven los 60 grados. Ahora que ya tenemos todo eso, pues podemos hacer nuestra suma o resta de componentes para encontrar la fuerza. Dicen que 0 es igual a la fuerza más la tensión más W. Entonces, la fuerza es igual a menos la tensión menos W. Entonces, si ustedes lo quieren, pueden trabajarlo primero la fuerza en X y luego la fuerza en Y. Ay, sí, perdón, sí es cierto, son 50. Es 90, ¿entiendes? Gracias. Aquí son 50. Aquí son 50. Bye. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer la fuerza en X. Sería menos la tensión en X menos el peso en X. Entonces, ese signo no significa que la tensión está en cuadrante 2 o 3, sino que ese menos tengo que ver también cuál es el signo de TX. En TX creo que no va a haber problema porque
La tensión está, bueno, el tirón está en el cuadrante 1, pero con W sí vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque W está en el segundo cuadrante. Entonces, aparte de ese menos, le tengo que poner el signo negativo de el peso, porque está en el cuadrante 3. Entonces, Fx es igual a menos T, que sería 100, como está de hecho este es el ángulo de barrida, sería coseno de 30 menos, por el menos de la fórmula, menos, porque como está en el tercer cuadrante, menos sería 124, como ese ángulo de 50 está medido desde el eje X, pues también sería coseno de 50. Entonces sería 100 menos 100 por coseno. Menos 100 es, menos 100 coseno de 30 es menos 86.6. Y 124 coseno de 50 es 70, sería más 79.71. Entonces sería me da 6, perdón, menos 6.696, o sea, menos 6.9. Bueno, ya que no lo estoy trabajando con aproximaciones, así que mejor si lo voy a trabajar con aproximaciones. Sería 6.89 en I y newtons. Ahora, veamos en Y. Sería menos DY menos DW, perdón, menos WY. Entonces, menos 100 seno de 30, menos de la fórmula, y como está en el tercer cuadrante, menos 124 seno de 50. Esto nos da menos 50 y el otro nos da más 94.99. Entonces nos daría 44.99 en J newtons. Entonces, como nos está pidiendo la magnitud y la dirección, pues calculamos la magnitud de F, que es la raíz cuadrada de menos 6.89 al cuadrado más 44.99 al cuadrado. Bueno, disculpar que lo había trabajado con 60, porque no me había fijado. 6.89 al cuadrado más 44.99 al cuadrado. La raíz de eso me da 45.51 newtons. Entonces sería la magnitud de F. Y el ángulo, bueno, la dirección es la tangente inversa de Y, que es 44.99 entre X, que es 6.89. Y eso nos da un ángulo de 81.29. Pero ese ángulo es este. Entonces, como se está viendo la dirección, sería
180 menos z, 180 menos 81.29, que me da un ángulo de bien. Vaya, para empezar, como ya nos dicen más o menos para dónde va F va al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, Y es positiva y X es negativa. Entonces, si ven, el componente en Y nos da 49.99, es positiva, está bien. Y la componente en X nos da menos 6.89, es negativa, está bien, pertenece al segundo cuadrante. Y lo único que no se ve tan a escala es que, bueno, de hecho sí. Si ven aquí, si yo trazo mi plano ahí, este ángulo es bastante pequeño, aunque ustedes no lo logren ver, porque pues eso no está a escala. Ese ángulo es bastante pequeño, entonces sí notas que puede ser un ángulo de 8 grados aproximadamente, ese que está ahí, pero como quiera el ángulo de barrida, pues sería 98.71. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? No. Vaya, miren, faltan 5 minutos para salir y yo tengo que entrar a reunión a las justo termino de aquí, me voy a reunión, así que no me puedo tardar, espero ni 5 segundos más. Este es el ejercicio 6, creo. Ya no, pero 1, 2, 3, 4, 5. Sí, este es el ejercicio 6. Yo les traía 10. Yo igual se los voy a dejar ahí como en la diapositiva cuando se los suba, pero allá ustedes pues, si los quieren hacer, porque esto sí serían como todavía como para la guía que no tienen que entregarme. Entonces, Ok, o bien, pues lo pueden trabajar también con Adriana